amenaza con nuevos bloqueos la CENTE en Guerrero. Mientras los ataques no cesan, ahora en Guadalajara y Chihuahua. Y en Michoacán ya es una constante retener a funcionarios. Ahí donde predominan los grupos de autodefensa. Y los enfrentamientos y balaceras continúan. Hoy, en Todo Personal. La Semana Santa comenzó con un bloqueo que dejó varados en la autopista del Sol durante más de 10 horas a los turistas que querían llegar a Acapulco. Luego del cual, las autoridades, para que ese bloqueo no continuara, aceptaron todas las demandas de los maestros de la coordinadora. El delito, porque eso es un delito, no solamente quedó impune, sino también gratificado. Ahora, en plena semana de Pascuas, con miles de vacacionistas en las playas, los maestros disidentes amenazan con volver a bloquear esa y otras autopistas y vialidades. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, qué gusto verte. Bueno, no solo eso, que amenazan ya con bloquear la costera, y los maestros de la coordinadora han hecho de todo en las últimas semanas. Bueno, también se les ha dado absolutamente todo lo que han pedido, desde el pago de los salarios caídos hasta los cambios a la evaluación educativa. Ahora, tanto en Guerrero como en Oaxaca, amenazan con volver los bloqueos desde mañana si no obtienen nuevas concesiones. Como siempre, están pidiendo más y más y más. Incluso una contrarreforma educativa. Vea usted. Pese a los caprichos cumplidos, las protestas de los maestros no se detienen. En Guerrero, el acuerdo de más de 10 puntos entre los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, la CETEC, y el gobernador Ángel Aguirre, establece la creación del Instituto de Evaluación Estatal Autónomo de Guerrero, con facultades, dicen, para coadyuvar a las autoridades educativas federales en materia de evaluación. Los maestros guerrerenses de la coordinadora señalan que tienen condiciones diferentes, por lo que deben ser evaluados también de distinta forma. De ahí que plantean un instituto de evaluación casi a modo. Entre sus demandas están también la de un mayor número de plazas para los egresados normalistas. El gobernador del estado envió al Congreso local un decreto, el mismo que propuso la CETEC, para que los diputados modifiquen la constitución local de modo que deje sin efecto la reforma educativa federal. Por su parte, el Congreso local de Guerrero puso como plazo este martes para analizar ese proyecto de reformas a la Ley Estatal de Educación. Pero todo ello parece no ser suficiente para el magisterio disidente. De no ser aprobado, han amenazado con más movilizaciones en Acapulco para seguir con sus protestas contra la reforma educativa federal. Maestros de las 7 regiones de Guerrero se dicen preparados para iniciar las manifestaciones, mientras que en el aeródromo de Chilpancingo, unos 1000 policías federales esperan instrucciones para impedirlo. Los que no pusieron plazo para promover las denuncias en contra de los docentes de la CETEC fueron los hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos de la entidad, debido a las pérdidas ocasionadas durante este periodo vacacional. La denuncia será de carácter penal, por daños, perjuicios y lo que resulte contra los maestros y organizaciones que apoyaron los bloqueos de los pasados días. Mientras, en Oaxaca, la Asamblea de la Sección 22, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mantendrá la jornada de manifestaciones y protestas contra la reforma educativa durante el periodo vacacional. Si bien no bloquearon la carretera al inicio de las vacaciones como los docentes de Guerrero, sí mantienen movilizaciones en las calles. Bloquean comercios, tiendas departamentales y empresas transnacionales. No han permitido el cobro de peaje en casetas de la autopista México-Oaxaca. Y también tomaron edificios públicos, así como el Palacio de Gobierno en protesta de la reforma educativa. Ahora los profesores acordaron una megamarcha para el jueves 4 de abril hacia la Ciudad de México. El dirigente de la sección 22, Rubén Núñez Ginés, aseguró que también participarán maestros de Guerrero, Michoacán y Chiapas, con el objetivo de buscar un diálogo con el secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet, y de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Igual que en Guerrero, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, pretende presentar ante el Congreso local el proyecto de contrarreforma a la Ley de Educación Federal que acordó con la Comisión Política del Magisterio.
Sin embargo, fue pospuesto debido a que la sección 22 exigió que se construya otro proyecto con sus propias adecuaciones. Los inconformes condicionaron a las autoridades federal y estatal. Pidieron incluir un plan por la transformación de la educación en Oaxaca, en las reformas a la ley local, o de lo contrario, amenazaron con iniciar un paro indefinido de labores. Exigencias y amenazas de 2 de los estados que presentan mayor rezago educativo. Bueno, lo cierto es que, como veíamos, hay un intento de contrarreforma. Y un intento de contrarreforma que en última instancia lo que busca es echar para atrás una iniciativa o una reforma que tiene vigencia constitucional. El inicio de la Semana Santa fue un caos, pero hay que destacarlo, tolerado por las autoridades locales y federales, que dijeron que iban a tomar medidas, pero no hicieron absolutamente nada. Las tan ansiadas vacaciones de Semana Santa se convirtieron en una tortura para miles de turistas nacionales e internacionales que intentaron llegar al puerto de Acapulco. En pleno inicio de vacaciones y por más de 8 horas, los 2 sentidos de la autopista del Sol, que comunica a la Ciudad de México con el puerto, estuvieron bloqueados por los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero. El hambre, la sed y el intenso calor obligaron a muchos vacacionistas a tomar la ruta de regreso a casa, hasta que policías bloquearon con una valla la salida y el resto de los automovilistas quedaron varados. Los maestros que cierran las carreteras porque no se les resuelve el conflicto, pues nosotros qué culpa tenemos. Yo creo que ya es necesario que los metan en un orden. Algunos en autos, otros en autobuses. Fueron horas de impaciencia y desesperación. El lloradero de niños es un relajo. También hubo heridos, pues el bloqueo provocó carambolas de automóviles y las ambulancias ni siquiera pudieron ingresar. El bloqueo comenzó a las 3 de la tarde. Durante ese tiempo, policías federales ayudaron a los vacacionistas a escapar por una vereda que los sacó 30 metros adelante del bloqueo. De Acapulco salimos a las 7 de la noche y vamos llegando a las 4 de la mañana acá. Sin embargo, las protestas siguieron, a tal grado que la toma de una de las principales vías de comunicación con Acapulco hizo que el gobierno de Guerrero les cumpliera todas sus demandas. Los integrantes de la CETEG lograron llegar a un acuerdo, mismo que la ciudadanía criticó, pues les pagaron sus quincenas completas a 10,000 docentes que dejaron de dar clases y afectaron 1,000 planteles. Solo así se liberaron las instalaciones de edificios públicos, pero continuaron con el paro de labores. El mandatario accedió a que se retiraran las órdenes de aprehensión en contra de los responsables de los disturbios el pasado 25 de febrero, por lo que en una ocasión más los paristas ganaron. Quienes no lo hicieron fue la sociedad. Las manifestaciones de los maestros en el estado no solo provocaron el hartazgo social, sino también pérdidas económicas para 800 empresas por más de 40 millones de pesos, según datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana. El dirigente de la Coparmex en la capital guerrerense, Fernando Meléndez Cortés, indicó que durante el plantón de los maestros en edificios públicos y bloqueo de calles, un centenar de negocios han tenido que cerrar sus puertas y 50 más están en vías de hacerlo, principalmente negocios que se ubican cerca de los lugares donde estaban los maestros. El dirigente empresarial afirmó que en una encuesta realizada en Chilpancingo, 90% de los ciudadanos reprueban las acciones de la CETEG. Pese a las consecuencias que el paro provocó, tanto económico como social, los acuerdos obtenidos fueron satisfactorios para los maestros. El dirigente de la CETEG, Gonzalo Juárez Ocampo, destacó las repercusiones que el paro contra la reforma educativa tuvo en otras partes del país. Añadió que el resultado obtenido en Guerrero tendrá efecto inmediato en estados como Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Michoacán y el Distrito Federal. En Oaxaca ya hubo varias marchas en contra de la reforma donde han participado más de 20,000 maestros. Pero además han amenazado ya con tomar empresas transnacionales, dependencias del gobierno federal y estatal, así como las carreteras. Lo cierto es que son en estos estados donde opera la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y es donde se tienen los peores índices educativos. Bueno, y esto que está sucediendo, sobre todo lo que sucedió a inicio de las vacaciones de Semana Santa en la carretera de Acapulco, esta autopista del SOS, no tiene nombre, Jorge. No, no tiene nombre, pero es parte de una estrategia política donde las autoridades locales terminan y también las federales, terminan en acuerdos con estos grupos. La mano dura, la dureza
que se ha visto contra Elba Ester Gordillo, me parece que se extraña, o por lo menos se hace una diferencia muy importante contra estos grupos que además son, como decía el reportaje, los que peores índices de educación tienen en el país. No hay peor índice de educación en el país que los que hay en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán y parte de Chiapas. Bueno, y precisamente ese es el problema y esos son los bloqueos, no quieren que los evalúen para que no se vea cuáles son los índices educativos que se tienen. Pero además de todo, eso nos deja un tema muy importante para nuestros políticos cuando hacen campañas. ¿A quiénes les están pidiendo que voten por ellos? ¿Y cuáles son los compromisos que están asumiendo antes de llegar al gobierno? Sí, porque por ejemplo en Oaxaca hay elecciones y estos señores que se manifiestan de la sección 22 son votos, y son votos que el gobierno quiere para sí. Bueno, pero no y en solamente Guerrero ocurren también las fueron cosas. votos, ¿eh? Sí. Y en Michoacán no solo colocan retenes, sino que también hacen justicia con su propia mano. Retener a funcionarios públicos en Michoacán es ya una constante. La semana pasada un grupo de indígenas purépechas retuvieron a funcionarios municipales. Los habitantes de Cherato exigían la aparición de uno de sus líderes comunales que había sido levantado días antes. Ramiro Cerrato fue secuestrado por un comando armado cuando circulaba por la carretera que atraviesa la meseta purépecha. Los habitantes realizaron un bloqueo de la carretera Peribán Los Reyes para denunciar la desaparición de uno de sus miembros. Los funcionarios municipales que llegaron al lugar para dialogar con los inconformes fueron retenidos por los pobladores. Hicieron falta varias horas de negociación para que los 3 funcionarios fueran liberados. A principios de marzo, 47 militares fueron retenidos también por habitantes de la comunidad de La Ruana, municipio de Buenavista, Tomatlán. Protestaban por la detención y procesamiento de 51 personas que eran miembros de los llamados grupos de autodefensa. Los habitantes de la comunidad exigieron la presencia de funcionarios federales y estatales para negociar su liberación, solo a cambio, dijeron, de que sus integrantes fueran puestos en libertad. Las autoridades tuvieron que negociar y solo fincaron responsabilidades contra quienes tenían antecedentes penales. Pero la violencia en Michoacán continuó en Semana Santa. El lunes pasado fue un día de continuas balaceras en el estado. A las 4:30 de la tarde, los balazos comenzaron a aturdir las inmediaciones de Apatzingán y Buenavista Tomatlán. Fuerzas federales dispararon desde el aire a un convoy de pistoleros y el enfrentamiento duró varios minutos entre criminales y autoridades. Un segundo bloque de disparos se escuchó en Buenavista Tomatlán. 10 integrantes de un grupo armado murieron al darse este segundo enfrentamiento con la Policía Federal. Los enfrentamientos entre sicarios y policías federales en Michoacán se han registrado desde finales de marzo. Desde el día 22 a la fecha, suman ya 3 embates contabilizados en Tierra Caliente. Sicarios al mando del crimen organizado deambulan por Buenavista, Apatzingán y Buenavista Tomatlán. El pasado 26 de marzo, en la misma zona caliente de Michoacán, se registró otro nuevo enfrentamiento entre delincuentes y policías federales. 3 criminales murieron y un agente de la policía terminó con lesiones leves. 2 días después, un grupo armado y la policía se encontraron en caminos vecinales de Pinzándaro y La Huina, considerados por la Secretaría de Seguridad Pública como zona roja. Un intercambio a balazos de más de 1 hora hizo que las calles se vieran desoladas. La refriega dio como resultado 2 delincuentes muertos. No en vano, la semana pasada llegaron 1.700 elementos de la Policía Federal para resguardar la zona. Y algo que se está repitiendo una y otra vez es el ataque armado contra parroquianos en bares y restaurantes. Esta madrugada ocurrió en Guadalajara. Jalisco está que arde. Marzo fue un mes especialmente violento para una entidad que parecía haber superado un pasado trágico. A principios de los 90, la pelea entre bandas rivales de narcotraficantes hizo de Guadalajara una de las ciudades más violentas del país.
Una añeja disputa entre los hermanos Arellano Félix y Joaquín Guzmán Loera convirtieron a la Perla Tapatía en un campo de batalla donde hubo daños colaterales. El más sensible de todos, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Coches bomba afuera de discotecas, balaceras a media calle, reuniones familiares interrumpidas por sicarios. Lo vivido en Guadalajara en los 90 parecía el guión de una película de mafiosos. Con la primera captura de Joaquín Guzmán y la muerte y arresto de los Arellano, Jalisco vivió un relativo periodo de paz. Sin embargo, las cosas están cambiando y el Estado vive ahora una espiral de violencia. Los tapatíos ya conocen el saldo que arroja la disputa criminal. Un ajuste al interior del mundo del narcotráfico lleva nuevamente la violencia a las calles de Jalisco. 4 muertos y al menos 16 heridos fue el saldo de un ataque violento ocurrido esta madrugada. Un hombre entró a un bar llamado Gol, ubicado en el sector Libertad, uno de los más populosos de la ciudad. Sin mediar palabra alguna, disparó contra los clientes del lugar. 2 personas murieron. Las autoridades están por confirmar si una de las personas asesinadas era ciudadano estadounidense. Pocos minutos después, a 16 cuadras del primer atentado, los clientes de otro bar también fueron atacados. Un hombre entró, disparó y posteriormente detonó una granada. Un cliente y un mesero fallecieron en el ataque. Esa misma noche, otras 4 personas fueron ajusticiadas por comandos armados que sin mediar palabra los asesinaron. Jalisco está bajo fuego y los funcionarios públicos de la naciente administración no son la excepción. El pasado 9 de marzo, el recién nombrado secretario de Turismo, José de Jesús Gallegos, sufrió un atentado. Un comando armado persiguió al funcionario y disparó contra su camioneta hiriéndolo de muerte. Horas después del asesinato, el secretario de Gobierno dio carpetazo al asunto asegurando que el homicidio se había dado por actividades económicas previas del funcionario. No se explicaron cuáles fueron esas actividades que le costaron la vida. Hace apenas una semana, 5 policías de Chapala y un comandante fueron arrestados. Se les acusó de estar trabajando para el crimen organizado. Según las autoridades, los policías arrestaron a 2 personas y en lugar de consignarlas, las entregaron al crimen organizado. Los 2 hombres aparecieron asesinados. El ataque a bares es una constante en territorios disputados por el crimen organizado y Jalisco no es la excepción. En febrero del año pasado, 2 bares ubicados en San Juan de los Lagos fueron atacados a balazos. Los presuntos responsables fueron arrestados por la policía. Se trataba de menores de edad cuyas edades oscilaban entre los 14 y los 16 años. Eran jóvenes al servicio del crimen organizado. El ataque más reciente a los bares de Guadalajara trastocó la vida de los ciudadanos. Muchos de ellos se preguntan si Jalisco volverá a vivir esos viejos tiempos de violencia del crimen organizado. Pero en estos días hubo otros ataques violentos. Uno de ellos especialmente violento fue en Chihuahua. Un hombre fuertemente armado y vestido con uniforme táctico de color negro entró a un bar en la ciudad de Chihuahua y disparó contra todos. Después huyó en un vehículo que ya lo esperaba cerca del lugar. En su ataque acribilló a 3 mujeres y 4 hombres, quienes murieron al instante, y 2 personas más fueron alcanzadas por las balas. Una de ellas logró salir del establecimiento y fue encontrada por paramédicos en el pavimento. El agresor traía cubierto el rostro con un pasamontañas y un paliacate. El ataque ocurrió el pasado jueves cerca de las 10 de la noche en el bar Mogavi, ubicado en las calles 21 y Doblado, en el centro de la capital de Chihuahua. Personal de servicios periciales halló en el bar al menos 22 casquillos percutidos. De acuerdo con el vocero de la Fiscalía del Estado, Carlos González, las personas que fallecieron eran Alma Araceli Miguel Quiroga y Taide Frías Muñoz, empleadas del bar. Por su parte, Norma Lorena Santiago González, Sergio Daniel López Montes, Tomás Casillas Tarín y Óscar Guillermo Payán Rodríguez eran clientes del lugar. Indicó que falta determinar la identidad de una víctima. El vocero de la Fiscalía no descartó que el multihomicidio esté vinculado con la venta de drogas al menudeo, aunque no descarta la línea de investigación de la extorsión. En un comunicado se indicó que la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida y la Policía Ministerial Investigadora ya trabajan en el esclarecimiento del ataque y sobre todo en la identidad de la 7ª persona muerta. Testigos que sobrevivieron al ataque narraron a la policía que el sujeto entró solo al bar y portaba varias armas, entre ellas un arma larga AK-47 conocido como cuerno de chivo.
Ese día las autoridades de Chihuahua reportaron el asesinato de 4 personas en el municipio de Jiménez, zona que se ha visto afectada por los enfrentamientos entre grupos rivales del narcotráfico. Ante el incremento de la violencia, 31,000 empresarios en Chihuahua decidieron aportar 5% de una sobretasa al impuesto sobre la nómina para formar un observatorio ciudadano autónomo, con la injerencia en las políticas públicas de seguridad. Es decir, anualmente se aportarían 75 millones de pesos para recopilar información de estadísticas criminales en el estado, analizarlas y darlas a conocer. En los últimos 2 meses en la capital de Chihuahua se han reportado varios ataques en bares y cantinas, como en el Río Rosas, donde fueron asesinadas 11 personas, 15 personas más en el bar El Colorado. El 10 de febrero un grupo armado atacó un centro nocturno en el que murieron 9 personas, entre ellos Julio Alberto, hermano del futbolista del Atlas, Jair Barraza Flores, quien tocaba las tarolas en el grupo musical La Quinta Banda. El ataque ocurrió en la madrugada en el centro nocturno First West, ubicado sobre la calle 33 y avenida Teófilo Borunda Norte. Aquella vez los agresores empezaron a disparar a quemarropa contra los músicos. Las balas también alcanzaron a varios clientes quienes murieron en el local. No son los únicos ataques. En Oaxaca, un comando armado se llevó a un cliente de un centro nocturno. El levantón ocurrió después de una balacera donde no hubo víctimas fatales. Las autoridades policíacas dieron a conocer que la noche del pasado jueves, varios sujetos armados descendieron de 2 vehículos y dispararon contra la fachada del bar La Habana Night Club en Santa Cruz, Xochocotlán. Después ingresaron a preguntar sobre una persona conocida como el Chiquilín, quien se encuentra desaparecido. En dicho bar se han reportado varios hechos violentos, como el ocurrido en agosto de 2007, cuando un comando armado asaltó el centro nocturno y asesinó a Araceli Gabriela Galván Martínez, bailarina del lugar. Y mire usted lo que ocurre, no es por hacer un recuento amarillista de lo que sucede en el país, lo que ocurre es que los datos duros ahí están. En marzo hubo más de 1,000 muertos en todo el país. Es la cifra más alta de ejecuciones desde septiembre pasado. Habíamos tenido en febrero una cifra un poco más baja, pero los números se volvieron a disparar en el mes de marzo. Mientras tanto, en plena crisis de las 2 Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, el presidente Peña, parte a China, muy cerca del punto de conflicto y uno de los actores fundamentales en toda esa historia. China busca importar petróleo de México, invertir en infraestructura, principalmente en un tren rápido que comunique Toluca con la Ciudad de México y promover al país como destino turístico. Lo anterior lo confirmó el embajador de ese país en México, Shen Gang, previo a la visita que el presidente Enrique Peña Nieto realizará a Asia. El mandatario federal tiene previsto acudir al foro de Boao en China. El viaje está contemplado del 3 al 10 de abril próximo. De acuerdo con la invitación del presidente chino Xi Jinping, el presidente Peña Nieto llegaría a Hong Kong el 5 de abril. Ahí se reuniría con dirigentes locales de la región. Posteriormente viajaría a la ciudad de Sanya, donde se encontrará con el mandatario chino. Se espera que el Ejecutivo Federal participe el 6 y 8 de abril en el Foro Económico Asia busca el desarrollo para todos, reestructuración, responsabilidad y cooperación. En dicho foro se espera la presencia de los presidentes de Perú, Kazajstán y Finlandia, entre otros. También los primeros ministros de Bangladesh, Nueva Zelanda, Australia, así como de representantes de la ONU. Se prevé que el presidente Peña Nieto también realice una visita oficial a Japón. Su viaje se da en un momento de tensión entre las 2 Coreas, países cercanos a las naciones que visitará. La amenaza por un ataque nuclear de Corea del Norte a Corea del Sur marca esta gira. Las tensiones en la península coreana aumentaron desde el lanzamiento de un misil en diciembre de 2012 y la prueba nuclear realizada por Pyongyang en febrero pasado. Ante ello, el Consejo de Seguridad de la ONU respondió con sanciones y aislamiento. En respuesta, el régimen de Corea del Norte, encabezado por Kim Jong-un, lanzó amenazas casi a diario contra Corea del Sur y Estados Unidos. El viernes pasado anunciaba que se encuentra en un estado de guerra con Corea del Sur al dar por terminado desde el 8 de marzo un armisticio que duró desde el fin de la guerra de 1953.
el líder norcoreano dio la orden de posicionar misiles estratégicos para posibles ataques en reacción a la participación de 2 aviones estadounidenses, los B-2, que tienen capacidad nuclear en los ejercicios militares con Corea del Sur. Una de las amenazas del gobierno de Pyongyang es que atacaría los puntos estratégicos militares de Corea del Sur, así como las bases militares estadounidenses, e incluso aseguró que disolverá el territorio continental de ese país. El líder norcoreano Kim Jong-un aseguró que el régimen seguirá avanzando en el desarrollo de armas nucleares y ampliará su arsenal. La situación no solo pone en alerta a la Casa Blanca, que mantiene a más de 28,000 efectivos en Corea del Sur, sino a Rusia, Japón y China. México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo un llamado para que cesen las amenazas que ponen en peligro la paz y la estabilidad, no solo en la península coreana, sino también a nivel internacional. Bueno, en el contexto de esta anunciada visita del presidente Peña allá a China, no hay que perder de vista lo que ocurre entre las Coreas. Decía Mao Zedong que el capitalismo era un tigre de papel. Corea del Norte también es un tigre de papel. Es un país de los más pobres del mundo que con la beligerancia, con este discurso, lo que intenta es algún tipo de cohesión interna para un régimen que se desmorona. Un saludo a nuestros amigos que nos ven en Mérida, en Yucatán, a través del canal 11.2. Ya nos vamos, Viviana. Ya nos vamos, Jorge, ya se nos viene el tiempo encima, pero antes lo invito a que no se pierdan Juntas ni Difuntas. Bueno, lo conduce nuestra amiga Fernanda Tapia, quien tendrá como invitado al primer actor Ernesto Gómez Cruz. Esto es mañana a las 2:30 de la tarde, por supuesto, aquí en Proyecto 40. Y mañana nuevamente lo vemos en esta mesa de todo personal. Que descanse, que la pase muy bien. Hasta luego, Jorge. Gracias, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, absolutamente todo es personal. Gracias. No hay nada personal, sin embargo duermo entre mis sábanas.